Es muy fácil decir que todo va a estar bien cuando tienes la vida resuelta. Pero seamos honestos, cuando la cuenta está en cero, cuando esa relación que nos importaba se rompe o el estrés no nos deja ni respirar, ahí la teoría no sirve de nada. Ahí sentimos que la realidad nos está aplastando. Y lo peor es que, sin saberlo, nuestra propia atención es la que está alimentando ese incendio. Quiero ser muy claro. En este canal no vendemos verdades absolutas. No todas las técnicas funcionan para todo el mundo. Desde la neurociencia y la neuroplasticidad, sabemos que nuestras mentes son modificables, sí, pero cada una de forma distinta. Por eso aquí vas a encontrar diferentes herramientas, para que tú encuentres la que realmente le sirva a tu cerebro. Y aquí es donde te necesito. Si tienes dudas, o hay un tema específico que quieres que descifremos, déjalo en los comentarios. No quiero que esto sea un monólogo. Quiero que me cuentes qué te sirve y qué no, porque solo así construiremos soluciones que funcionen de verdad. Tu experiencia me ayuda a mí a entender qué herramientas funcionan mejor, porque aquí no buscamos likes, buscamos soluciones reales. No va a ser fácil. Salir de miedos, traumas y bloqueos requiere dedicación. Pero si estás dispuesto a dejar de ser una víctima de las circunstancias, hoy vamos a ver cómo usar el efecto observador para que esa crisis que estás viviendo empiece a transformarse. Vamos a los hechos. Para entender cómo colapsar una nueva realidad, primero hay que entender por qué estamos atrapados en la actual. La mayoría de nosotros cometemos un error fatal. Observamos el problema para intentar solucionarlo. Parece lógico, ¿verdad? Si tienes una deuda, miras la cuenta. Si tu pareja te dejó, repasas los mensajes. Pero aquí es donde entra la física cuántica y la neurociencia a decirnos algo que parece contradictorio. Al observar algo, lo dejas fijo en tu realidad. En el mundo de las partículas subatómicas, existe algo llamado el efecto observador. En términos muy simples, una partícula puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, como una nube de posibilidades. Pero en el momento en que un científico la mira, la partícula se congela en un solo lugar. Tu mirada obliga a la energía a convertirse en materia. Lleva esto a tu vida diaria. Cuando te despiertas y lo primero que haces es sentir el peso de ese problema que te agobia, lo estás observando. Estás usando tu energía mental para decirle al campo de posibilidades: mira, esto es lo que hay, esto es lo que es real. Y como tu cerebro está programado para buscar coherencia, la neuroplasticidad empieza a trabajar en tu contra. Creas redes neuronales tan fuertes alrededor de ese problema que, aunque la solución pase por delante de tus ojos, no la puedes ver. Tu cerebro ha colapsado la realidad del caos porque es la única que te permites observar. Por eso sientes que estás en un bucle. No es mala suerte, es fijación de la observación. Estás alimentando el incendio con tu propia atención. La diferencia entre ver y observar. Hay una gran diferencia entre saber que tienes un problema y vivir observando el problema. Ver es reconocer un hecho. Observar es darle tu identidad. Si yo te digo que tu mente es como una linterna en una habitación oscura, donde pongas la luz, eso es lo que será real para ti. El resto de la habitación, donde están las soluciones, las nuevas oportunidades y la paz, sigue existiendo. Pero para tu cerebro no está, porque tu linterna está fija en la mancha de la pared. Lo que vamos a hacer hoy es aprender a mover esa linterna, no para ignorar la realidad, sino para dejar de darle la energía que necesita para seguir existiendo. Sé lo que estás pensando. Todo esto del observador suena muy bien en teoría, pero mi dolor es real, y tienes razón, es real porque lo sientes en el cuerpo. Cuando estás en una crisis, tu cerebro activa la amígdala, el centro del miedo. En ese estado, disparas cortisol y adrenalina. Aquí es donde la neurociencia se vuelve amarga. Ese cóctel químico hace que tu cerebro entre en visión de túnel. Por instinto de supervivencia, tu mente se obsesiona con el peligro. Tu cerebro no quiere que seas feliz, quiere que sobrevivas. Por eso te obliga a mirar el problema una y otra vez. Te vuelve un observador obsesivo del caos. Y aquí es donde la física cuántica se pone de tu lado.
Hay un experimento famoso llamado la doble rendija. Demostró que los electrones se comportan como ondas, posibilidades infinitas, hasta que alguien los mide. En ese momento, se vuelven materia sólida, porque esto te da el poder a ti. Si tú eres el observador de tu vida y tu cerebro está inundado de químicos de estrés, tu medición de la realidad está sesgada. Estás colapsando una y otra vez la misma realidad de escasez y dolor porque tus neuronas están disparando y cableándose juntas en esa frecuencia. Para que el campo cuántico te entregue una posibilidad distinta, tienes que engañar a tu biología. Tienes que aprender a retirar la mirada de lo que está pasando para ponerla en lo que está disponible. No es ignorancia, es higiene cuántica. Si dejas de alimentar el circuito neuronal del problema, la partícula del problema empieza a perder solidez. Empieza a volver a ser una onda de posibilidad. Al dejar de observar el incendio con desesperación, le quitas el oxígeno que necesita para quemar. La ciencia de la posibilidad. La neuroplasticidad nos dice que tu cerebro puede crear nuevas rutas, pero para que eso pase, el observador, tú, debe darle un nuevo comando. Si sigues observando la falta de dinero, estás reforzando la red neuronal de la pobreza. Si sigues observando el abandono, refuerzas la red del rechazo. Sé que suena duro, pero es liberador. La realidad no es sólida. Es una arcilla que estás moldeando con tu atención cada segundo. La pregunta no es si la técnica funciona. La física ya demostró que el observador afecta a la materia. La pregunta es, ¿tienes el coraje de dejar de mirar lo que te duele para empezar a construir lo que te sana? Entonces, ¿cómo lo hacemos hoy mismo? Aquí está la técnica de 3 pasos para colapsar una nueva realidad cuando todo arde. Primero, el cortocircuito biológico. En el momento en que sientas que el problema te asfixia, detente. Respira profundo. Al exhalar largo, le dices a tu sistema nervioso que no hay un león persiguiéndote. Esto baja el cortisol y abre tu visión de túnel. Pasas de ser una víctima del instinto a ser un observador consciente. Segundo, retirada de atención, desconexión cuántica. Identifica el problema, míralo un segundo y di mentalmente, reconozco que esto existe, pero retiro mi energía de ello. Visualiza cómo esa situación deja de ser una piedra sólida y se vuelve una nube de vapor. Le quitas el poder de ser la única verdad. Tercero, el colapso de la intención. Ahora, en lugar de pedir que el problema se vaya, agradece por la solución que ya existe en el campo de infinitas posibilidades. Tu cerebro no distingue entre un recuerdo y una visualización intensa. Al sentir la paz de la solución antes de verla, obligas a tus neuronas a cablearse en una frecuencia distinta. Estás obligando al campo cuántico a colapsar una nueva realidad porque tú ya no eres el mismo observador. Sé que esto requiere dedicación. Como te dije al principio, no es magia, es trabajo mental y biológico. Pero si lo intentas, aunque sea por 5 minutos hoy, vas a notar que el peso en el pecho empieza a ceder. Ahora quiero escucharlos. Sé que muchos están pasando por momentos donde parece imposible quitar la mirada del dolor. ¿Cuál es ese bloqueo que sientes que no puedes dejar de observar? Cuéntamelo en los comentarios. No para darle fuerza, sino para que juntos usemos la neurociencia para desarmarlo. Leo cada una de sus historias porque, como dijimos, aquí buscamos soluciones reales. Nos vemos en el próximo paso de esta transformación. Y recuerda, donde pones tu atención, pones tu existencia. Elige bien qué vas a colapsar hoy.